El siguiente programa es para todos. No contiene escenas de sexo ni violencia. AUPAVE Televisión, construyendo historia comunitaria. Un saludo muy especial para todos los betaniños que se encuentran conectados con nosotros a través de nuestro canal comunitario AUPAVE Televisión. En el programa de hoy, en esta emisión de Entregamos Calidad de Vida, estaremos hablando sobre jardinería. Y es que si ustedes vieron el programa anterior, sabrán que hablamos sobre el tema del convenio que se tiene con la administración municipal para realizar el mantenimiento de las zonas verdes, de algunos espacios de la zona urbana y de los espacios verdes que tienen las empresas públicas municipales de Betania. Entonces, como la idea era también entregarles a ustedes algunas herramientas para que nutran sus jardines, para que sepan cómo pueden mantener sus espacios así de lindos como se encuentran los del municipio, queríamos profundizar en el tema y hablar con Wosman Gómez, el jardinero encargado de llevar a cabo el convenio de zonas verdes, debido a que él tiene muchos conocimientos frente al tema y pues qué mejor espacio que este para compartirlos con ustedes. Así que le doy la bienvenida a Wosman y le agradezco por acompañarnos en esta nueva emisión. Muchas gracias, Tatiana, muy buenos días para toda la comunidad, bienvenidos a esta nueva sección de AUPAVE Televisión. Como dice Tatiana, hoy vamos a profundizar un poquito sobre el manejo de las plantas, así que bienvenidos y espero que lo aprovechen. Wosman, para entrar en materia, empecemos desde lo general. ¿Qué es lo principal que se debe tener en cuenta? ¿Qué es lo que comprende el mantenimiento de una planta? Bueno, lo principal, como hemos dicho siempre, es que a mí me gusten las plantas. Por lo regular, todas las personas tenemos una especie de planta que nos gusta. Entonces sería saber qué especie de planta nos gusta y dependiendo de esa especie miramos qué mantenimiento necesita y qué tipo de tierra o de estrato requiere. ¿Qué tipos de plantas hay? ¿Cómo se pueden categorizar de alguna manera para saber qué tipos de mantenimiento requiere? Bueno, supongamos, si a una persona le gustan mucho los anturios y las bifloras, esas plantas requieren, por lo general, a tierras muy sueltas. Por decir algo, cascarilla de arroz, con hojarasca de café y palo podrido. Se les revuelve un poquito de arena. Si les gusta las suculentas es una planta de la que requiere de pronto tierrita negra con arena y no muy suelta, porque son planticas que son más bien de tierras más bien estériles, lo mismo que los cactus. ¿Cómo hacer para que la tierra ya no esté tan suelta? Bueno, eso depende del sustrato. Por decir algo, si yo voy a sembrar suculentas, consigo una tierra que sea negra y a esa tierra le revuelvo un poquito de arena. Entonces es una tierra que no me va a quedar ni tan suelta y tampoco tan compactada. Bueno, y hablando de ese mantenimiento, en este caso tomemos como ejemplo la planta que tenemos acá en la mesa. ¿Cuál sería el mantenimiento que yo debo hacerle a esta planta desde el momento en que yo decido llevarme un piecito para mi casa y sembrarla? Bueno, esta planta es una alegría. Esta planta, si uno quiere, ella por lo regular, lo que prende de ella son los gajitos, o sea, los esquejes o digamos los gajitos. Si uno quiere sembrar una matica de esas, entonces busca un gajito que esté hecho y que no sea muy largo. Ya esta planta también requiere de un sustrato suelto, ya uno la siembra en una bolsita o en un materito mientras le prende y ya le va dando su adecuado mantenimiento, que es echarle la agüita, echarle abonito, darle poditas a las hojitas que se le van secando, bueno, etcétera. Y hablando precisamente de esa poda, ¿usted qué material recomienda para llevar a cabo la poda y que no se maltrate la planta? Bueno, para llevar las podas es muy importante una tijera, especialmente este tipo de tijera. Es muy buena, muy adecuada y muy fácil de manejarla. Bueno, entonces las podas son dependiendo. Si yo quiero una poda de formación, o sea, para hacer un arbolito que me quede redondo o cuadradito, bueno, es el tipo o el estilo que yo le quiera dar a mi arbolito. O está la poda de manejo, que es extraer las ramas secas, las hojitas malas,
mucha cosita que se le va viendo, las florecitas que se van secando, cositas así. Entonces están dos tipos de poda. Me gustaría ejemplificarle a nuestros televidentes cómo debe llevarse a cabo esa poda para que no se maltrate la planta y que se cumpla con el objetivo. Digamos, en este caso le podríamos quitar un esquejo, se dice así, un esquejo, sí, a esta planta para que todos podamos ver cómo se realiza. Claro que sí, Tatiana, eso lo podemos hacer en este mismo momento. Por favor, me tiene acá el micrófono. Claro que sí. Por ejemplo, esta ramita ya está demasiado como feíta, entonces la cortamos acá y esta ramita nos sirve para hacer otra plantica. Y podemos quitar todas estas cositas que se van secando, hojitas malitas, cositas así. ¿Cómo sé desde qué punto debo cortar? Por ejemplo, bueno, aquí cortamos desde este punto. ¿Por qué no desde aquí? Porque acá, por decir algo, tiene un gajito que ya está muy bonito todavía, entonces podemos dejar ese gajito. Bueno, ¿de qué punto puedo cortar? Si es dependiendo, como lo que tenga más feito la planta. Si le vamos a hacer poda de mantenimiento, le vamos sacando lo más feito. Y si sería poda de formación, entonces ya miraríamos que, por decir algo, vamos a redondear esta planta, entonces ya tendríamos que empezar como a cortar los gajos más altos para darle esa forma, y ya ella retoñaría y quedaría toda redondita. Una pregunta es, si yo me quiero llevar un pie para mi casa de esta planta o de una suculenta, ¿cómo sé en qué punto puedo llevarme ese pedacito sin que se dañe la planta y que en verdad me vaya a pelechar, por decirlo así, la que yo me lleve? Bueno, es muy fácil. Uno mira la planta, el estado de la planta. Por lo regular los gajos más hechos de la planta son los primeros gajos de abajo, porque fueron los primeros que la planta echó. Entonces uno, por decir algo, este es un gajito muy apropiado por el tamaño y lo hechito que está como para uno sembrarlo. Entonces ya uno lo corta acá, sea porque lo desgaje o lo corte acá con la tijera, y ya uno lo siembra en el materito, la bolsita que lo vaya uno a sembrar, y ya depende de los cuidados que hay que tener con él, que sabemos que hay que regar con mucha frecuencia. En el momento de que uno siembra un esqueje debe manejarlo en un lugar fresco, porque no se debe colocar directamente al sol mientras la planta prende, porque también hay que tener en cuenta que si la planta es de sombra o la planta es de sol. Pero en el momento que uno siembra un esqueje, entonces por lo regular mientras la planta prende se coloca en la sombra. Y hablando de eso, teniendo como base la manera en que se lleva el esqueje, ¿cuáles son los tipos de sembrado que existen? Bueno, hay varios tipos de sembrados. Por ejemplo, en este momento eso es dependiendo de las plantas. Hay plantas que dan semillas, entonces se puede sembrar por semillas, las que dan las semillas. Hay plantas que son esquejes, entonces hay que sembrar por lo regular los esquejes. Si se trata de árboles, hay árboles que son de fruto y producen semillas, o hay árboles que también se hace por esquejes. Se cortan los trocitos y tiene una medida más o menos de unos 20 centímetros por trocito, y ya uno lo siembra en bolsitas. ¿Podríamos mostrar aquí cómo sembrar este esqueje? Claro que sí, Tatiana, ya mismo les hago la demostración. Por decir, este esqueje está muy apropiado para sembrarlo de esta plantica. Entonces, ¿qué hacemos? Acá tenemos el sustrato. Echamos... El sustrato es el abono, la tierra abonada. Sí, la tierra abonada. Que ahorita también les vamos a hablar cómo arreglar el sustrato, que nos quede bien bueno. ¿Qué le echamos al sustrato? Puede ser un poquito de arena. ¿Este es un sustrato suelto? Este es un sustrato suelto. Esta es una tierra especialmente en la que se pueden sembrar anturios, se pueden sembrar este tipo de matas alegrías, besos y bifloras. ¿Qué tan hondo se debe plantar? Por más o menos de unos 3 a 4 centímetros se debe de plantar, porque si digamos el dedo índice. Sí, porque si plantamos muy profundo también se nos puede podrir la matica. Vea, así nos quedaría pues un gajito. Ya de acá se lleva a la sombra mientras nos prende. Por lo regular toda planta, pues desde que se le da un buen manejo, prende entre un 80 y 90%. ¿Ahí mismo se le debe echar agua o en cuánto tiempo podría? Sí, no, en el mismo momento se puede regar.
Una recomendación, cuando uno va a sembrar los esquejes, en el mercado venden cosas para enraizar la planta. También es muy bueno la penca sábila, uno parte el pedacito de penca sábila y le unta en la partecita donde desgajó, y eso ayuda a que la planta no le entren hongos o bacterias, y eso ayuda para el enraizamiento de la planta. Ay, qué bueno. Entonces, para que tengan eso muy pendiente o muy en cuenta cuando vayan a sembrar un esqueje. Bueno, y ya uno, en el momento que uno ya siembra la plantica, ya le hace un riego y la coloca en la sombra. Y hablando de ese riego, ¿cómo sabemos cada cuánto y a qué hora se debe regar? Bueno, es dependiendo en el lugar que yo tengo las plantas, el tamaño de la vasija donde tengo la planta. Bueno, por lo regular se debe regar siempre en la noche. ¿Con qué fin? Porque en la noche hay menos evaporación y la planta va a absorber más fácil el agua. Bueno, si no se puede en la noche, ojalá sea en la mañana. Ya después de las 8 o 9 de la mañana ya hay mucha evaporación del agua y ya la planta pues también está cerrando como su forma de absorber el agua o los nutrientes. Entonces la idea es regarla por la noche si se puede, o en la mañana. Y más o menos, ¿qué cantidad se debe usar para regar? Por ejemplo, tengo entendido que las suculentas o pueden ser muy difíciles de tener o muy fáciles de tener, pero todo parte del riego. En ese caso, hablemos de esta planta que se llama alegría y de la suculenta. ¿Qué cantidad requiere cada una para que crezca sana y fuerte? Bueno, las alegrías son unas plantas que requieren mucha agua. Ellas son de mucha agua, ellas requieren mucha agua. Entonces, ¿cuál sería el método de la alegría? Yo les doy un método bueno para que no tengan que estar regando con mucha frecuencia. Uno puede tapar el huequito del matero. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando la plantica está como esta, que está en crecimiento, uno echa muy poquita agua, la moja con poquita agua. Cuando ya la planta está como decir esta, que absorbe tanta agua, al tener el huequito tapado, entonces uno le echa, por decir algo, esta planta donde está, le puede echar 1 litro de agua. Y él queda estancado y ella se lo va a absorber en 2-3 días, dependiendo también el calor que esté haciendo. Entonces es muy bueno tapar el huequito, porque mucha gente dice: ay, es que esa mata yo le echo agua y esa mata no me progresa. ¿Por qué? Porque cuando ellas ya están en un punto muy grande, entonces es mucha la raíz que tienen, entonces el agua pasa, como decimos, como si la echaran por un sedazo, entonces inmediatamente se va a salir. Mientras que si tiene el huequito tapado, ella se va a absorber toda la agüita que uno le eche. Y ella va absorbiendo lo que necesite, me imagino. Que ella va necesitando. Y en el caso de la suculenta. Las suculentas sí requieren más poquita agua, porque ellas son unas maticas de un sustrato más seco. Entonces yo recomiendo, las suculentas se les puede hacer lo mismo, ya por el motivo que muchas veces uno, por el afán, y riegan agüita, entonces para no estar secando cada que la riegue, les pueden tapar el huequito. Dependiendo del espacio donde las tenga, es la cantidad de agua. Si las tiene en un espacio más bien como cerrado, entonces puede regar por ahí cada 8 días con ese método. Y si las tiene en un espacio abierto, pues más o menos por ahí cada 3-4 días, dependiendo pues de cómo esté el tiempo de invierno, si hay mucho verano. Tengo entendido que las suculentas son unas plantas que se suelen tener en espacios cerrados. ¿Qué otras plantas recomienda usted para tener en un espacio cerrado, como un apartamento o una casa que tiene poca ventilación? Bueno, se recomienda por lo regular y generalmente se recomienda no tener muchas plantas debido al dióxido de carbono que expelen las plantas. Pero sí es bueno, por lo regular, todo mundo manejamos 2, 3, 4 maticas en el apartamento. Entonces es muy bueno. Hay personas que les gustan los cactus, bueno, está bien, los cactus se adaptan también, no necesariamente tiene que darle sol, igual que las suculentas. Existe mucha variedad de matas de hoja verde muy bonitas, los helechos, mucha variedad de palmas que se nos dan también así en espacios cerrados. Entonces ya es como mirar más o menos qué me gusta, y ya uno hoy en día en los viveros también le fortalecen mucho la parte, es que yo tengo un espacio así, y ya le colaboran como que puedo sembrar. Y si en el municipio alguien tiene un espacio y quiere hacer algo, pues con mucho gusto desde la empresa de servicios públicos le colaboramos con esa parte, dándole la información o qué planta se le da en ese lugar.
Las empresas públicas municipales de Betania te recuerdan las rutas de recolección selectiva que debes seguir para evitar proliferación de vectores contaminantes y mantener la zona urbana limpia y sana. Lunes y viernes, aprovecha para sacar tus residuos orgánicos. Puedes depositar cáscaras, restos de frutas y verduras, huesos, hojas secas, restos de comida o cualquier material biodegradable. Martes y sábados, estos días debes sacar los residuos inservibles, como por ejemplo ropa vieja, pañales desechables, papel y toallas sanitarias, cerámica, focos y lámparas, material Tetra Pak, envolturas de dulces o icopor. Los jueves saca los residuos reciclables como botas de caucho, plástico que estira, canastas de huevo, botellas de plástico y vidrio, enlatados, plegadizas, juguetes, papel y cartón que estén limpios y secos. Te invitamos a que dispongas tus residuos los días en que está estipulado, así evitas sanciones y contribuyes a cuidar nuestro municipio. Comprometidos con el cambio climático porque Betania piensa verde. Empresas Públicas Municipales de Betania, entregamos calidad de vida. Teniendo en cuenta esa parte del dióxido de carbono, ¿qué planta recomendaría usted para limpiar un espacio y que obviamente se vea bonita en una casa o un apartamento? Una de las plantas más adecuadas para un espacio cerrado son las lengua de suegras. A las personas les encanta mucho esa mata porque es una mata de una hoja muy bonita y bueno, es una de las plantas a nivel mundial que absorben el dióxido de carbono y lo devuelven en oxígeno. O sea que es una planta que se puede tener normalmente en una alcoba, en la sala, en cualquier parte de la casa. Es como una de las más principales y lo siguen las suculentas. Las suculentas también son unas maticas que son muy adecuadas como para esa parte de la casa. Además de que son muy bonitas. Que son muy bonitas, también están estos arbolitos, el jade, la millonaria, está el bambú, unos arbolitos que llaman bambú. Esa variedad de plantas también se recomiendan y pueden estar en un espacio cerrado. Y en ese mismo sentido, ¿cuáles nos recomendaría para tener en un espacio más abierto, como una terraza, como un jardín en mi casa o en una finca? Bueno, un espacio más abierto, digamos un balcón que le dé el sol de la mañana. Podemos tener besos, podemos tener losinias, podemos tener begonias, podemos tener anturios, podemos tener... también podemos acompañarlo con maticas verdes, porque el sol de la mañana hasta por ahí a las 11 de la mañana no es un sol muy fuerte y antes les gusta y le conviene a las plantas. Ya si es un espacio abierto que da el sol digamos que sea una terraza y que no le dé sino el sol de la tarde, para ese espacio sí es recomendable sembrar novios, geranios, conservadoras, ese tipo de plantas, porque ese tipo de plantas sí el sol no les afecta para nada, incluso les puede dar todo el día. Entonces es mirar como el espacio y sembrar la planta. Si es en un prado de una finca, es muy recomendable sembrar hortensias, rosas, veraneras, sanjoaquines. Hay pues muchas especies que ya pues uno en los viveros o en fin, donde va viendo, le pueden servir para ese espacio. Entonces es como mirar qué espacio tengo para ahí sí sembrar, qué matas puedo sembrar. ¿Las plantas aromáticas entran en esa categoría de las plantas que se deben tener afuera? Las plantas aromáticas entran en un 80% en todas las categorías. Puedo tener adentro, puedo tenerlas en el balcón o puedo tenerlas afuera, si es en la finca, en la manga, en los prados. ¿Cuáles son los beneficios que tienen las plantas aromáticas? Bueno, las plantas aromáticas nos prestan muchos beneficios. Como todo mundo bien sabemos, de las plantas aromáticas es donde se extrae casi toda la medicina pues, que las personas consumimos. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Tener planticas aromáticas dentro de la casa, porque ¿qué funciones nos prestan? Unas nos pueden facilitar un aroma muy bueno dentro del ambiente de la casa. Otras, como bien sabemos, hay plantas que extraen las malas energías, las absorben, entonces quedan dentro de la planta. Bueno, y también porque podemos hacer aromáticas para nosotros mismos, para un dolor, para un malestar, para fortalecer el corazón, para muchas cosas, porque cada planta tiene su función, cada planta aromática.
¿Qué plantas aromáticas nos recomienda usted que podamos tener en la casa? ¿Cuáles son esas básicas que todos deberíamos tener? Bueno, por lo regular en la casa conviene mucho tener la albahaca. Es una es una aromática muy buena, sea porque uno la tome como aromática, nos sirve para aliñar las carnes, es deliciosa una carne aliñada con albahaca. ¿Y la pizza? Y la pizza, Súper. bueno. Podemos tener la albahaca, podemos tener tomillo. El tomillo también es una aromática, también es un aliño súper rico, se puede tener. Se puede tener romero, se puede tener, se me escapa en este momento, la ruda. Ya, sí. La ruda es especial, tenerla en la entrada de la casa o en la sala, en un lugar donde se nos dé, porque es una de las plantas que también nos ayuda con las malas energías. Bueno, podemos tener, pues hay mucha variedad de plantas en las aromáticas que casi todas se pueden tener dentro de la casa en materitos. O si uno tiene el patio en la casa, ya hay aromáticas que son más grandes, como es un árbol de cidrón, como es el limoncillo, que ya son plantas que requieren vasijas más grandes o espacios más grandes, también las podemos tener. Nosotros sabemos que esta tierra abonada, que es en la que se van a sembrar las plantas o con las que se van a abonar las plantas que ya tenemos, recibe el nombre de sustrato. ¿Qué tipos de sustratos existen? Bueno, los sustratos, hay mucho tipo de sustratos, hay muchas formas en las que yo puedo organizar mi tierra para el jardín. Por eso siempre es bueno saber qué jardín quiero yo, qué jardín tengo yo, qué quiero, porque hay gente que se le dedica a una sola planta, a una sola variedad, o hay personas que tenemos de todo. Entonces, como decíamos ahorita, dependiendo de la planta es mi sustrato. Si yo tengo anturios, bifloras y alegrías y besos, debo de tener un sustrato suelto. ¿Cómo puedo hacer un sustrato suelto? Recojo hojarasca de café, palo podrido. Si tengo la oportunidad de cascarilla de arroz, tengo un poquito de cascarilla de arroz y un poquito de tierra negra. Todo esto lo revuelvo y a esa cantidad, por decir algo, por 4 baldaditos de este sustrato que hago así, le puedo echar un baldadito de arena de reboque. Ya todo eso lo mezclo, lo revuelvo y me va a caer un sustrato suelto muy bueno para ese tipo de mata. ¿Ahí mismo lo podría usar o tengo que esperar como que absorba? Lo ideal es, cuando yo hago este tipo de sustrato, entonces si voy a hacer pues una mezclita grande, entonces lo debo dejar tapado con un plástico, dependiendo pues de la cantidad o en un materito. A eso le echo un poquito de un insecticida cualquiera, puede ser en este momento, utilizan pues mucho el ráfaga, como para matar toda esa cantidad de microbios y de cosas que lleva la tierra. Entonces lo dejo tapado unos 8 días y ya a los 8 días puedo utilizarlo, o si puedo y si quiero, puedo utilizarlo en el momento porque tampoco hay ningún problema. Ya él va absorbiendo. Ya él va absorbiendo todo. ¿Qué abono podría usar que sea amigable con el medio ambiente y que no signifique un costo adicional? Bueno, podemos usar, en la casa tenemos abonos muy buenos y siempre los arrojamos a la basura. Por ejemplo, las cáscaras de plátano uno las cocina en un poquito de agua, en 1 litro de agua, dependiendo de la cantidad, unas 3-4 cascaritas de plátano maduro. Esa agüita le sirven a uno para las matas que florecen porque es muy rico en potasio. Entonces las maticas las regamos con esa agüita. Eso lo podemos hacer cada 15 o 20 días. Lo mismo que las cáscaras de papa, se hace la misma cuestión, se hierven y esa agüita se deja reposar y al otro día se riega el jardín con ellas. Son muy ricas en potasio, entonces eso nos va a ayudar mucho para la floración. Como también las podemos utilizar, que podamos, si tenemos varias, le revolvemos a la tierra, las picamos, las de cáscara, las de plátano maduro o banano, se las revolvemos a la tierra y es un fertilizante muy bueno. Y además es una manera de reutilizar lo que se conoce como el trash cooking, que es utilizar esos residuos de los alimentos. ¿Cómo puedo hacer para fumigar la planta sin que se maltrate de una manera económica y que obviamente con este fumigado se garantice que la planta va a estar libre de plagas? Bueno, sobre todo para los espacios cerrados, que no debemos echar venenos pues que vienen en el mercado tan fuertes, podemos tratarlas con orgánico. Les doy una formulita que hay afán. En 1 litrico de agua licuamos 4 o 5 ajitos con un pedacito de jabón coco. Eso nos ayuda para pulgones, muchas de las plagas de las plantas. También podemos desmenuzar 2 o 3 tabaquitos en 1 litro de agua, los dejamos fermentar
8 días y con eso fumigamos también la planta y nos ayuda también para todos los insectos y todo. Bueno, y cuando tenemos hormiguitas y cositas de la raíz, se recomienda que se puede echar canela en polvo, se riega por la planta y en el riego que uno le hace, entonces ya todos esos animalitos se ahuyentan de la planta. Y en el caso de los primeros 2 abonos que usted nos acaba de dar, ¿ese abono se debe realizar en la raíz o en la parte de las flores o en ambos? El que les acabo de dar es un fungicida, ese nos sirve es para alejar los animales de las hojas. Porque el abono que les di del plátano maduro y el otro es el abono que lo echo en la raíz, el agüita que les dije. Ya estos que les dije del tabaco y el ajo es para fumigar, se fumigan con un atomizador, entonces no hay problema en ningún espacio cerrado, incluso para espacio abierto se puede hacer porque es algo orgánico. Y en el caso, ya para finalizar, en el caso de una persona que viaje mucho pero que le gusten mucho las plantas, ¿qué recomendaciones le da usted para que las cuide sin que requiera de mucho tiempo y que no se le seque? Bueno, las recomendaciones, como les decía ahora, podemos tapar el huequito de la matera, entonces si vamos a viajar, la dejamos bien mojada, entonces ella va a ir absorbiendo lo que va requiriendo porque el agua no va a salir. O podemos utilizar un platico y le echamos el agua y dejamos el platico encharcado y ella va absorbiendo lo que necesita. También hay un método que se coloca un vasito con una tirita de trapeador y se coloca a un ladito de la matica y se mete la tirita a la mitad en el vasito y la otra se coloca en la plantica y eso se va mojando y la plantica va absorbiendo también esa humedad. Super. Entonces hay esas 3 opciones, ya miran con cuáles irá mejor. Listo, Bosman, muchísimas gracias por acompañarnos y por brindarnos todos esos conocimientos para las personas que como yo no tenemos ni idea del tema de la jardinería y que siempre es un buen momento de empezar a tener plantas, de empezar a cuidar espacios cerrados o embellecer espacios abiertos. Me parece muy interesante todo ese conocimiento que usted ha ido adquiriendo a partir de la práctica y obviamente del estudio como usted nos contaba. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Tatiana, también agradecerle a usted por darle este servicio a la comunidad para que aprendan un poco sobre jardinería. Muchas gracias. Esperamos como siempre que hayan disfrutado mucho de este espacio, que queríamos más que para mostrar un nuevo espacio de la empresa para que ustedes pudieran aprender y empoderarse de estos conocimientos que sin duda pueden ser muy útiles en cualquier momento de la vida. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestro sitio web www.epmb-betania-antioquia.gov.co y a través de nuestras redes sociales donde continuamente estamos compartiendo información acerca de la separación en la fuente y demás servicios que ofrece la empresa para que ustedes estén siempre al día con todo lo que realizamos. Nos vemos en una próxima emisión y les deseo una feliz semana a todos.